Continuamos con más de Entre Noticias, @EntreNoticiasGB en X y en Instagram. También estamos en YouTube. Somos Entre Noticias GB en YouTube. Este programa va a quedar colgado allí si usted salió, si usted va a salir. No estoy, Yeru, me voy, no puedo ver el programa. No se preocupe, va a quedar colgado en nuestro canal de YouTube. En esta oportunidad estoy con Jania Horta Barroso. Ella es psicólogo clínico, federado 13.785. Y continuamos hablando del acoso escolar. Vamos a hablar de los tipos y estas consecuencias a largo plazo. Bienvenida. Muchísimas gracias. Qué importante este tema, también identificar que hay diferentes tipos de acoso escolar, ¿no? No solamente es el físico, que probablemente por la noticia recién también lo estamos viendo, y quizás incluso es el más fácil de identificar, porque tiene señales visibles claras. Pero también hay otros tipos de acoso escolar que lo hace más complejo, el acoso escolar verbal, psicológico, social, este tema de aislamiento, y además, Gloriana lo hablaba hace un ratico, pero el tema del cyberbullying, que también es algo que anteriormente de pronto no pasaba. De repente yo me iba de vacaciones y ahí, si yo tenía una persona que me estaba molestando, ahí terminaba la cosa, pero ahora ese bullying me puede acompañar en mi casa, los fines de semana, luego del horario escolar, en mis vacaciones. Entonces son niños, niñas y adolescentes que están o que pudieran estar constantemente sometidos a temas de violencia. ¿Cómo puede identificar un padre en la casa que su hijo está sufriendo un acoso escolar? Hay que estar muy pendiente de cambios repentinos en el comportamiento. En general puede haber de repente cambios en la rutina de sueño y alimentación. Mi hijo que de repente pasa mucho tiempo solo en su cuarto, duerme demasiado o más bien hay un insomnio, come demasiado o más bien entonces hay inapetencia. Hay que estar atentos a estos cambios que generalmente tienen un indicador importante de que algo pueda estar pasando, ¿no? Más allá de eso, deserción escolar, no quiero ir al colegio, un rechazo repentino a querer asistir a las actividades escolares, bajo rendimiento académico es otra cosa, estar pendiente de las notas como padres. Siempre damos como recomendación también estar presentes en el colegio de los hijos, no solamente cuando me llamen o el día de la entrega de boletas, sino que yo estoy constantemente en relación con la maestra, veo cómo se está comportando mi hijo, que asisto a las actividades y es un papá presente, voy a estar consciente de qué pueda estar pasando ahí, ¿no? Pero ese bajo rendimiento es importante. De repente actividades que a él le gustaba mucho hacer, ahora no las quiere hacer, más bien no quiere asistir a estas actividades extracurriculares, está mucho tiempo en el teléfono, que si yo lo veo de forma aislada pueden ser conductas típicas de un adolescente, pero ojo con que haya un conglomerado de estos y además yo sienta que como padre lo conozco tanto que yo sé que hay algo que pueda estar pasando con mi hija. ¿La rebeldía también puede ser un signo? Sí, de repente la irritabilidad incluso, a veces el tema emocional en los niños puede no mostrarse y ellos no pueden de pronto poner en palabras que se están sintiendo mal, que hay algo dentro de ellos que ese malestar, esa tristeza, es difícil ponerla en palabras, pero de repente veo a un adolescente o un niño muy irritable de repente, o muy rebelde de repente. O sea, de nuevo, aislado, típico de pronto en conductas de adolescentes, pero ojo con cuando encontramos que hay varias o cumple con varias cosas de esta lista. Ahora, vamos con el otro perfil, el agresor. Sí. ¿Cómo sé que tengo un agresor en la casa si mi hijo es un niño lindo, un angelito? Por favor, o sea, ¿cómo van a decir eso de mi hijo? Y resulta que es malísimo en el liceo, en el colegio. Esto es fundamental poderlo ver porque fíjate que el que va a consulta, ¿quién es siempre? A nosotros siempre nos llega en consulta la víctima. Pocas veces hay la familia del victimario, no digo nunca porque, ojo, nos ha llegado casos de familias muy preocupadas, pero pasa muy poco que el victimario acuda a consulta también para ver qué está pasando con él. Pero bueno, signos típicos que puedan haber de repente, yo ver cómo se relaciona mi hijo con sus pares, en el colegio, en el parque, con sus primos, con nosotros incluso, qué lenguaje puede utilizar, cuál es su forma de relacionarse, si está siempre burlándose de otras personas y a nosotros nos da un chiste buenísimo en la casa, pero no estamos dando cuenta de que a lo mejor hay algo más allá que en clase pudiera estarlo haciendo. Una persona que incluso, o ese perfil también puede pasar, que tú lo decías en la parte anterior, poco evaluamos es lo que hay detrás de esa familia del victimario, donde a lo mejor es una familia que normalmente se relaciona desde la violencia, donde a lo mejor avalamos eso. Si a ti te pegan en el colegio, tú vas a pegar más duro. Y esa es la manera de que pronto como padres estamos abordando eso. Entonces, ojo con esa manera de naturalizar la violencia como una forma de relacionarse. Y eso también es como se debería prevenir, ¿no? El tema de la prevención pienso que es como fundamental. Desde que están chiquiticos, porque desde chiquitos ya asoman, Sí. cómo se pueden comportar.
Sí. porque nos saludan, se burlan de a chiquiticos. ¿Cómo se puede, digamos, hay alguna manera de corregir esas conductas cuando ya están chiquitos? Estoy hablando de niños de 4 años. Yo creo que el tema del abordaje de la gestión emocional desde que son muy pequeños es fundamental. Yo no tengo que esperar que mi hijo tenga un ataque de rebeldía para yo enseñar cómo afrontar sus emociones, cómo gestionarlas de una mejor manera. Entonces, al final, entender que hay una formación, más allá de lo académico, hay una formación en valores y personal que tenemos que hacer desde muy chiquitos. Los niños pueden entender cómo relacionarse con sus padres. Si yo veo algo que a mí no me gusta de la forma como mi hijo se relaciona, incluso como me contesta a mí o como le contesta a su mamá o a su papá, yo tengo que accionar y enseñarle una mejor manera y revisar un poco cómo nos tratamos nosotros en casa. Es fundamental. Yo puedo creer de repente que mi hijo no va a percibir que mi esposa y yo estamos discutiendo, pero él lo escucha, él lo sabe y él ve esa manera de relacionarse. Si tengo unos padres que si respetan entre ellos, lo más seguro es que el adolescente o el niño empiece a naturalizar esta forma, como decía anteriormente, de relacionarse desde la violencia con sus padres. También existe que, bueno, mis papás están bien, pero de pronto el vecinito, los papás del vecinito, tienen unas relaciones disfuncionales. Sí, tal cual. Y entender que mi hijo forma parte de un sistema, ¿no? Que donde no solamente si yo en casa a lo mejor soy muy presente y trato de inculcar valores de mis hijos, pero si pasa tiempo en casa del amigo, si pasa tiempo en casa de una tía, en el colegio incluso, es entender que en un salón de clases son 30 personalidades diferentes mínimo, que puedan estar dentro de un mismo espacio. Y cómo yo puedo copiar conductas, porque también, ¿qué pasa? Como sociedad estamos reforzando este tipo de cosas. Si está el niño del salón, que es el más bully, el que más se mete con las personas y quizás que tiene estas conductas mucho más rebeldes, es el más popular y es el más chévere, el que recibe apoyo social en ese sentido. Y si yo soy de pronto un poquito más marginado, de repente no sé tantas estrategias de socialización, yo quiero ser como él, yo quiero tener tantos amigos como él y empiezo a copiar conductas, que por eso decimos que desde los docentes y en casa tenemos que estar muy atentos a esos cambios que puedan haber en esas conductas de mis hijos. Claro, incluso también películas, series que nos gustan, la gente se termina enamorando del malo, le encanta el malo y cuando el malo le pasa algo, ay, ya le da como sentimiento. Sí. En la próxima parte vamos a hablar de las consecuencias a largo plazo que tiene un acoso escolar. ¿Viviste un acoso escolar a los 14 años o estás viviendo? ¿Qué consecuencias puede tener esto a largo plazo? Estoy conversando con Jania Horta Barroso, psicólogo clínico federado 13.785. Vamos a la pausa.